Bienvenidos a su clase de Química Orgánica. En esta oportunidad vamos a tener una pequeña asesoría de repaso para su evaluación individual T2. Tenemos acá una problematización. ¿Cómo se formulan y nombran los aldehídos y cetonas? ¿Cómo se formulan y nombran los ácidos carboxílicos? ¿Cómo se formulan y nombran los ésteres? ¿Cuáles son las principales propiedades químicas y aplicaciones de los compuestos anteriores? Es decir, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Veremos en esta oportunidad ejercicios de aplicación, especialmente en nomenclatura de los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, como contenidos considerados para la evaluación de las semanas 9, 10 y 11. ¿Cuál es el logro que persigue esta pequeña clase? Al término de la sesión, el estudiante refuerza la formulación y nombre de los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, así como sus principales reacciones y aplicaciones para rendir óptimamente su evaluación T2. Objetivos. Cuando culmines el estudio del módulo, estarás en condiciones de formular y nombrar aldehídos, formular y nombrar cetonas, formular y nombrar ácidos carboxílicos, formular y nombrar ésteres. Entonces, pues, los temas serían los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Comenzamos con nomenclatura de aldehídos. Recordar que la función aldehído tiene este grupo funcional CHO, CHO. Recordando que estos grupos CHO solamente pueden ir en terminales de un compuesto, no pueden ir en el centro, se presentan de esta manera. Entonces tenemos nosotros acá, ¿cómo nombraríamos este primer compuesto? Vemos el número de carbonos, tiene 6 carbonos, se comienza a contar por el extremo donde está el grupo funcional aldehído, ¿no? Entonces acá, en este caso de derecha a izquierda, este sería el carbono 1 y vamos contando 2, 3, 4, 5 hasta llegar acá al carbono 6. Primero, recordamos que se nombran los radicales, derivados o sustituyentes. Tenemos acá este cloro, que está en el carbono 4, sería el 4-cloro. Luego en el 3 tenemos un grupo metil o un grupo metilo. Muy bien, tenemos acá entonces, como había dicho, un grupo metil o metilo, ¿no? Entonces en el 3 tengo el metil. ¿Y por qué primero el metil? Porque por orden alfabético está comenzando con M. Perdón, porque después el metil está comenzando con M. Entonces acá está comenzando con C de cloro. Es por eso que primero estamos nombrando al cloro. 4-cloro, 3-metil, luego el prefijo que indica el número de carbonos, ex. Y la terminación al, porque es un aldehído. Recordemos que los aldehídos con la terminación al. Listo, finalmente será el 4-cloro, 3-metil hexanal. Igual acá en este otro compuesto, ¿no? En este segundo compuesto, nombramos los carbonos, ¿no? Tenemos acá el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y 5 puede ser para cualquiera de los lados, es lo mismo. Entonces, como tiene 5 carbonos, yo ya sé que es un pente. Pero recordemos que los
alquenos, los dobles enlaces se ponen después del prefijo que indica el número de carbonos. Acá está en, ¿no? ¿En qué carbono? En el carbono número 3. En el carbono número 3 tengo yo acá el doble enlace. Entonces sería 3 en, y la terminación al en el carbono 1. Pero recuerden que antes de esto se pone primero los radicales, los sustituyentes. Yo tengo en el carbono 2, tengo un etil. En el carbono 4 tengo un metil. Luego el número de carbonos de la cadena principal es 5, pent, y luego 3 en al. Después del prefijo, los alquenos, doble enlace, indicando la posición, y al terminar la función al, porque es un aldehído. Finalmente sería el 2-etil, 4-metil, pent, 3 en al. En este otro compuesto, tenemos acá el carbono 1, carbono 2, 3, 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. Igual, primero los radicales o sustituyentes, después el prefijo que indica el número de carbonos de la cadena principal, después la posición del triple enlace y finalmente la terminación al, en carbono 1. Pues así tendríamos primero 5 bromo, ¿no? En el carbono 5 hay un bromo, 3,4 dimetil, hay dos grupos metilos en el carbono 3 y en el carbono 4. Y luego el prefijo que indica el número de carbonos, la cadena principal tiene 7 carbonos. Luego, recién indicamos la posición del triple enlace en el carbono 6, ¿no? Acá en el carbono 6 tenemos el triple enlace. Entonces, 6 in de triple enlace. Y la terminación al de aldehído, que está en el carbono 1. Continuamos con la nomenclatura de aldehídos. Tenemos acá, por ejemplo, un ciclo. ¿Ya? Tenemos un ciclo de 6 carbonos. Sería un ciclo hexano. Pero en este caso, este CHO se pone, cuando está en ciclo, como carbaldehído. Entonces es un ciclo hexano carbaldehído. Este otro es un ciclo pentano, pero que tiene un sustituyente en la posición 3. Ponemos siempre el CHO en la posición 1. En la posición 3 es un bromo. Y como es un ciclo, termina con carbaldehído, ¿no? 3 bromo, ciclopentano, carbaldehído. Algunos nombres comunes de aldehídos son aceptados por la IUPAC, ¿no? O sea, como habíamos dicho ya en clases anteriores, los compuestos pueden tener dos tipos de nomenclatura. Uno, la nomenclatura común. Es tan común, tan utilizada, que la IUPAC, a pesar de que no obedece a sus normas, la adopta también como correcta. Entonces así, tenemos por ejemplo, que el aldehído más básico, más elemental de un solo carbono, el HCO, se conoce como formaldehído. Este sería el metanal. Cuando tengo un anillo bencénico con un CHO, es el benzaldehído o benceno carbaldehído, si lo considero como un ciclo. En realidad es un anillo. Y acá, con dos carbonos, el CH3CHO es el acetaldehído, que sería el etanal, con dos carbonos. Hagamos un ejercicio para reforzar el entendimiento del número de carbonos, ¿no? Los enlaces, la saturación de cada elemento. Hallar la masa molecular de los siguientes compuestos, de los que hemos visto anteriormente. El ciclo hexano carbaldehído. Acá tenemos que tratar de hallar pero la fórmula global. ¿Ya? Acá hay carbonos, hay hidrógenos y hay oxígenos. Igual acá, hallemos primero la fórmula global, ¿no? El número de carbonos
el número de hidrógenos y el número de oxígenos. Y de manera similar ¿no? El número de carbonos, el número de hidrógenos y el número de oxígenos. Acá en este primer compuesto, en el ciclo, tenemos 6 carbonos. Y 1, acá en el grupo CHO, serían 7. Carbonos, 7. Ahora, en los ciclos, recordemos que en cada vértice hay 2 carbonos, 2 hidrógenos, perdón. Entonces, en este ciclo debería haber 6 por 2, 12 hidrógenos. Pero acá en este carbono hay un sustituyente, el CHO. Entonces se pierde un hidrógeno. Entonces en este, en lugar de haber 12 hidrógenos, habrían 11 hidrógenos nada más. Más uno que hay arriba, en el grupo CHO, tenemos 12 hidrógenos. Y un oxígeno. Muy bien. Entonces, vemos el peso molecular de este compuesto. Carbonos son 12, que pesa cada carbono, por 7 carbonos, ¿no? Más hidrógenos hay 12 por 1. Y oxígenos hay 1. Acá hay un solo oxígeno. Ya no se pone, pues no, un solo oxígeno. Entonces sería el oxígeno es 16, pues no, por un oxígeno. Entonces tendríamos 12 por 7, ¿no? 84 más 12 más 16. ¿No? 84 más 12, 96, 106, 112. Entonces el peso molecular sería 112 gramos por cada mol. En este segundo compuesto tenemos 5 carbonos y 6. 6 carbonos, ¿no? 5 en el ciclo, 1 en el grupo CHO, 6. Hidrógenos en el ciclo, como son 5 carbonos, deberían haber 10 hidrógenos. Pero como hay 2 sustituyentes, uno el CHO y uno el bromo, hay 2 hidrógenos menos. Serían 8. De oxígenos tenemos 1. Entonces acá serían en los carbonos 12 por 6, 72. Más hidrógenos 8 por 1, 8. Más oxígenos 16 por 1, 16. Digamos acá 72 más 8, 80. Y 12, 96. Con el peso molecular sería 96 gramos que tiene cada mol. Y finalmente en este último, en el anillo hay 6 carbonos, más uno en el grupo 7. Hidrógenos. Los anillos son C6H6, o sea, el benceno, pero cada sustituyente le quita un hidrógeno. Entonces, en el anillo ya no hay 6 hidrógenos, solamente habrían 5. Acá en este anillo, acá habrían solamente acá en el anillo 5 hidrógenos. Repito, si el anillo estuviera solo, serían 6 hidrógenos, pero hay solamente 5. Son 6. Oxígenos hay 1, ahí estaría. Y tendríamos entonces, los carbonos serían 7 por 12, 84. Más 6 hidrógenos, 1 cada uno, 6. Más el oxígeno, 16. Tendríamos entonces que el peso molecular es igual a 84 más 6, 90. Más 16, 106 gramos por cada mol. Listo. Con esto estamos respondiendo a la pregunta, hallar el peso molecular de estos 3 compuestos. Continuamos entonces con la nomenclatura de cetonas. La nomenclatura de cetonas se nombran los radicales unidos al carbonilo y luego la palabra cetona. ¿No? Por ejemplo, tenemos allí, entonces acá, este es el grupo metil y este es un etil. Por orden alfabético, primero la E
y después la M. Entonces sería el etil, metil, cetona, ¿ya? Etil, metil, cetona. En ese otro compuesto tenemos acá un metil, perdón, y acá tenemos otro metil. Entonces sería la dimetilcetona. Ahí está, dimetilcetona. La nomenclatura YUPAC, ¿no? El nombre del hidrocarburo de igual número de carbonos, ¿no? Se le da la terminación ONA, habiendo numerado, ¿no?, la cadena carbonada continua más larga, la cadena más larga, tal que el carbono del carbonilo tenga el número más bajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo, bueno, cuando hay sustituyentes o enlaces múltiples, se sigue igual de los criterios que ya hemos indicado, ¿ya? Ejemplos. Si tengo CH3, COCH3, esta sería simplemente la propanona, no hay problema. Ahí no hay necesidad de que yo ponga 1 propanona o 2 propanona, porque los grupos CO nunca están en los extremos, o sea, sí o sí tiene que estar acá en el centro. Acá sí. Entonces, si numero por el carbono que está más cerca al grupo CO, al grupo carbonilo, entonces el CO estaría en el carbono 2, y lo nombro, pues, ¿no? Primero, la cadena más larga sería un pent, de pentano, ¿no? Pent. Pero luego indico la posición en la que está el grupo carbonilo, 2 ONA. Sería el pent 2 ONA. En ese otro compuesto, nombraría yo de izquierda a derecha, acérquese al grupo carbonilo a la izquierda, tiene 6 carbonos, va a ser un hexán. En el carbono 2 tiene la posición ONA, entonces sería hexán 2 ONA. Y en ese último, ¿no?, la cadena más larga tiene 4 carbonos, en el carbono 2 está el grupo carbonilo y en el 3 hay un cloro. Primero se pone el sustituyente, ¿no? El 3 cloro, y luego como tiene 4 carbonos, la cadena más larga tiene 4, sería un bután. 3 cloro, butanona. No hay necesidad de decir 2 porque está sobreentendido. Si estuviera más a la derecha, contaría de izquierda a derecha, ¿no? Entonces sería el 3 cloro, butanona. Ahora, cuando hay dobles y triples enlaces, al igual que en compuestos que ya hemos visto, ¿no?, los dobles enlaces o triples enlaces van después del prefijo que indica el número de carbonos. Entonces, yo tengo ahí, en el carbono 4, hay un doble enlace que sería en, y en el carbono 2, perdón, este de acá es del grupo CO, del grupo carbonilo, ¿no? Entonces, como lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando tengo dobles enlaces, los dobles enlaces siempre van después del prefijo que indica el número de carbonos. Los nombro ex. ¿Por qué? Porque viene de hexano, que la cadena más larga tiene 6 carbonos. Es un ex que en el carbono 4 tiene un doble enlace, 4N. Y en el carbono 2 está el grupo carbonilo. Sería entonces X4 en 2 ONA. Y ahí igual, ¿no? Miro el número de carbonos. Comienzo a contar por donde está más cerca el grupo carbonilo. Entonces, acá 4, 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 y carbono 9. Listo, ahí están los números, ¿no? Ya estaban los números. Entonces vamos a borrar estos valores. Listo, ahí están, comenzando a contar por donde está más cerca el grupo carbonilo, que sería 3. Muy bien, entonces, nombro primero todos los sustituyentes, ¿ya? Entonces, en el carbono 7 hay un bromo, perdón. Ahí está. Y también en el carbono 7 hay un cloro. Orden alfabético. Primero la B, después la C. 7 bromo, 7 cloro,
Luego, el otro sustituyente, en el carbono 4 hay un metil, orden alfabético, ¿no? Después de la B y la C es la M. Entonces tengo acá el grupo metil. Y luego, el prefijo que me indica el número de carbonos. Nonan, y finalmente, ¿en qué posición el grupo carbonilo? En el carbono 3. Sería entonces el 7 bromo, 7 cloro, 4 metil nonan, 3 ona. Cálculo de masas moleculares, ¿no? Calcular la masa molecular de los siguientes compuestos. ¿Qué tal si me dice ahí que calcule primero del difenilcetona y luego del 5-fenil 4-ciclopropil octan 3-ona? Lo primero que yo tendría que hacer es formularlo. La difenilcetona, ¿no? Tendríamos acá así, ¿no? La difenilcetona. Ahí está, ¿no? Acá sería el grupo CO. Y luego otro anillo. Esa sería la difenilcetona. Entonces yo, para hallar el peso molecular, debo hallar primero su fórmula global, ¿no? Hay carbonos, hay hidrógenos y hay oxígeno. Igual acá, en el segundo compuesto, 5-fenil 4-ciclopropil octan. Como es un octan, voy a poner 8 carbonos. 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el carbono 3 está el grupo carbonil. Entonces acá sería el CO. En el carbono 5 hay un fenil. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay un radical fenil, un anillo, ¿no? Allí. Y en el 4 hay un ciclopropil, ¿no? Acá en el carbono 4, 1, 2, 3, 4, acá hay un ciclopropil. 3 carbonos, ¿no? Y en el carbono, eso sería, ¿no? 5-fenil, ahí está el 5. Entonces tenemos acá, ¿no? El carbono 1, carbono 2, carbono 3, este es el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6, carbono 7 y carbono 8. ¿Ya? Entonces nosotros acá vamos a completar los hidrógenos. Ya, entonces acá sería CH3, ¿sí? Acá sería CH2. Acá sería CH. Acá un H. Acá un H2. Acá un H2. Y acá un CH3. Listo. Entonces lo que voy a hallar primero es su fórmula global. Carbonos, el número de hidrógenos y el número de oxígenos. Acá en el primero, recordemos, en cada anillo hay 6 carbonos. Son 2 anillos, 6 y 6, 12, más 1 que está en el centro, 13. Hidrógeno. En cada anillo deberían haber 6, porque cada anillo solo, sin sustituyentes, es C6H6. Pero como cada anillo tiene un sustituyente, entonces serían 6 menos 1, 5 hidrógenos en cada anillo. 5 y 5, 10. Y solamente un oxígeno, ¿ya? Entonces sería el C13H10O. ¿Y cuál es su peso molecular? ¿No? De los carbonos sería 13 por 12, ¿no? 13 por 12 sería 156, ¿no? En los carbonos son 156, más en los hidrógenos 10 por 1, 10, más en los oxígenos hay un solo oxígeno, 16. Finalmente acá el peso molecular sería 156 más 10, 166, 176, 182. ¿Ya? Este sería
el peso molecular. 182 gramos que tiene cada mol. 182 gramos que tiene cada mol. Y acá en este otro compuesto, también tendríamos que ver la fórmula global primero. Y la fórmula global, digo, ¿cuántos carbonos hay? En la cadena larga tenemos 8 carbonos. Más en el ciclo, 3, 11. Y en el anillo 6 serían 17 carbonos. ¿No? 17 carbonos. Hidrógenos. En la cadena larga, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14. En el ciclo, en cada vértice deberían haber 2, pero hay un sustituyente, o sea que acá hay 5 hidrógenos en el ciclo, entonces serían, habíamos dicho cuántos, a ver, perdí la cuenta, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14 en la cadena larga, y 5 en el ciclo, entonces serían 19, y en el anillo deberían haber 6, menos 1 está sustituido, 19 más 5, 24 hidrógenos. Y un solo oxígeno. Entonces, si yo hago la multiplicación 17 por 12, más 24, más 16, finalmente me va a salir, ya ustedes lo pueden comprobar, que el peso molecular es 244 gramos que tiene cada mol. Listo. Esa sería entonces la respuesta. ¿Ya? El peso molecular de este compuesto, 5-fenil 4-ciclopropil octan 3-zona, es 244 gramos por cada mol. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Recordemos que los ácidos carboxílicos tienen el grupo funcional COOH y solamente puede ir en extremos, no puede ir al centro. Esto es lo mismo si lo hago en forma desarrollada, va así. ¿Sí? El doble enlace acá con un oxígeno, acá va así, el O y el H. Esto, para entender un poquito mejor, a la hora de hacer las fórmulas, las saturaciones. Entonces, esta es la forma en la que se acomoda en la estructura química, COOH, ¿ya? Muy bien, entonces vamos viendo la nomenclatura. Tenemos acá este primer compuesto. Recuerden que la importancia está en el grupo funcional carboxílico del ácido. Esto siempre va, este carbono va como carbono 1. Entonces acá tengo yo el carbono 1 y sigo 2, 3, 4 hasta acá que sería el carbono 5, ¿no? Carbono 1 acá, carbono 5 acá al final. Y lo nombro, ¿no? El ácido tiene la mayor importancia, es la que se nombra al último. Entonces el resto de grupos funcionales, y que están ahí mixtos, se nombran como sustituyentes. Entonces yo digo, en el carbono 4 tengo un OH, entonces es un hidroxi. Siempre con la palabra ácido adelante, ¿no? Ácido y terminado en oico. Entonces sería, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá, para recordar, CH3, COOH, entonces yo digo ya, este es un ácido, ¿no? Entonces sería el ácido, primero la palabra ácido, luego miro el número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene en total? 2. Entonces tiene etano. Ácido etano y le agrego la palabra oico. Entonces el ácido etanoico. Esa es la forma en cómo se nombra, ¿no? Ese sería el ácido etanoico. Listo. Entonces, si nosotros comenzamos a nombrar dándole la mayor importancia al ácido, entonces comenzaremos, ¿no? Diciendo los sustituyentes. En el carbono 4 hay un OH, sería ácido 4-hidroxi. En el carbono 3, acá hay un grupo metil, 3-metil, luego el número de carbono son 5, pent.
pentanoico. El ácido 4-hidroxi-3-metilpentanoico. Igual en el otro carbono. Comienzo con los sustituyentes. La palabra ácido. Ácido 2-bromo. En el carbono 2 hay un bromo. 5-oxo. ¿No? El O como un sustituyente es oxo. Heptanoico. 7 carbonos principal. Acá abajo sería el ácido. No hay ningún sustituyente, ¿no? Perdón. Acá hay un doble enlace en el carbono 4. Recordando siempre que los dobles enlaces o triples enlaces, siempre la posición se indica después del prefijo ex y recién viene la posición del doble o triple enlace. Entonces sería el ácido ex, carbono 4 está el doble enlace, 4 en, y la terminación ácido ex 4 en oico. Igual acá en este otro tenemos dos grupos COOH. Entonces, 5 carbonos en total sería el ácido pentano dioico. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos funcionales. Sería ácido pentano dioico. Y en esta otra tiene 4 carbonos. Recordemos que los triples enlaces se nombran después del prefijo que indica el número de carbonos, but. Entonces sería ácido but. En carbono 3 está el triple enlace. 3-in y la terminación oico. Ácido but 3-in oico. Entonces acá para indicar, para recalcar simplemente lo siguiente, ¿no? Cuando el ácido tiene sustituyentes, lo que ya habíamos visto, cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo el carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios, son de mayor importancia frente a otros grupos, frente a los aldehídos, a los alcoholes, a las cetonas, a los dobles, a los triples enlaces. Entonces, si hay esos sustituyentes también, siempre se va a nombrar como ácido, que es de la mayor importancia, y pasan a nombrarse como sustituyentes el resto. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos, lo que ya habíamos visto. Moléculas con dos grupos ácidos se nombran con la terminación dioico. Continuamos con la nomenclatura de ácidos carboxílicos entonces. Este sería 3 carbonos, el ácido propanoico. Este ácido, miro el número de carbonos, la cadena más larga, 6, ¿no? Se nombra como ácido, pero tiene sustituyentes. Primero los sustituyentes. En el carbono 2 hay 1 y 2 carbonos. Un radical que tiene 2 carbonos, entonces sería un etil. Ácido 2-etil, el prefijo que indica el número de carbonos, y recién después el doble enlace. Entonces, ácido 2-etil hexen 3 en carbono 3 está el doble enlace, oico. Ácido 2-etil hex 3 en oico. Acá en este otro compuesto, habíamos visto cuando es ciclo, se dice ácido carboxílico, ¿ya? Y como tiene acá un doble enlace, vemos la posición. Carbono 1 siempre el radical ácido, en este caso en el carbono 3 está el doble enlace. Ácido ciclo, X, 3 en el carbono 3 del ciclo está en carboxílico. Ácido ciclo X, 3 en 3-eno carboxílico. Este otro ácido tiene 6 carbonos, entonces en el carbono 3 hay un hidroxi, ácido 3-hidroxi. Luego el prefijo que indica el número de carbonos, X, y luego recién la posición del doble enlace. El doble enlace está en la posición 2, 2 en oico. Entonces sería el ácido 3-hidroxi X2 en oico. En este otro ácido, igual, como tengo dos grupos COOH, uno a cada extremo, es un diácido. Sería el ácido butano dioico. Luego acá tenemos este ciclo, esto lo voy a nombrar ácido 3-ciclo pentilpropanoico. ¿Por qué? Porque este es el ácido 3-ciclo
tengo yo acá 3 carbonos. 1, 2, 3. Este sería un prop, ¿no? Prop. ¿No? Repito, la cadena más larga tiene 3 carbonos. Siempre se comienza a numerar por el radical ácido. 1, 2, 3. Y en el carbono 3 tiene un sustituyente, que es un ciclo. En el carbono 3 sería 3 ciclo pentil propanoico. ¿Ya? La palabra ácido terminada en oico. Ácido, 3 ciclo pent, 3 ciclo pentil propanoico. Y finalmente, para terminar, la nomenclatura de ésteres. Los ésteres tienen el grupo COO. ¿Ya? Los ésteres tienen el grupo CO, ¿no? Más o menos su forma sería esta de acá, ¿no? Yo tengo acá un R, un sustituyente, luego viene el grupo COO, y luego por acá puede haber un R', que pueden ser también anillos, ¿ya? Pero recordando que esto es así, ¿no? Esto es así, C, acá hay un doble enlace, y acá vendría el otro sustituyente. El más simple sería este compuesto. En lugar de un radical alquil o aril, tiene un hidrógeno nada más, ¿no? El HCOO-CH3. Entonces, ¿cómo lo nombro? Como tiene un solo carbono, voy a nombrarlo con el prefijo de los alcanos, del número de carbonos, pero terminado en ato. Sería el metanoato, y luego el otro radical, de metilo. El metanoato de metilo. Acá sería 2 carbonos, sería el etanoato de metilo. Acá en este otro tiene 3 carbonos, sería el propanoato de el otro sustituyente, etilo. ¿No? Y así, en este otro, como acá ya tiene 4 carbonos, estamos hablando del butanoato de metilo. Acá está el metilo. Ahora sí, cuando hay sustituyentes, ¿no? Cuando hay sustituyentes. Entonces, primero nombro los sustituyentes. Entonces digo, en el carbono 3 hay un hidroxi. Entonces sería 3 hidroxi, y luego ya cuento cuántos carbonos tiene, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces sería el butanoato de metilo. 3 hidroxi, butanoato de metilo. ¿Ya? Igual acá en el otro, tiene 6 carbonos, va a ser un hexanoato. ¿Sí? Va a ser un hexanoato. ¿De qué? ¿No? El hexanoato, estamos acá hablando de los 6 carbonos. El hexanoato de etilo. Pero antes tengo que nombrar los sustituyentes, ¿no? Antes de nombrar este éster, que es el hexanoato, perdón, el hexanoato de etilo, nombro los siguientes. En el carbono 3 hay un hidroxi, 3 hidroxi. En el carbono 4 hay un grupo metil, acá está, 4 metil. En el carbono 6 hay un oxo, acá está el O, oxo. Y luego viene ya el prefijo, hexanoato de etilo. Entonces sería el 3 hidroxi, 4 metil, 6 oxo, primero los sustituyentes, y luego hexanoato de etilo. Luego acá con ciclo, ¿no? Este será un carboxilato, los ciclos. Entonces tenemos acá el sustituyente en el ciclo sería, si esta es la posición 1, donde va a estar el grupo éster, esta sería la posición 3. Entonces sería 3-metil, ciclohexano, carboxilato de metilo. Ahí está, carboxilato de metilo. Este otro tengo yo que nombrar después del prefijo, la posición del doble enlace, en. En el carbono 3 hay un en, put 3-en oato, como si fuera el butanoato, ¿no?
butanoato, ¿por qué? Porque hay 4 carbonos. Butanoato, 4 carbonos de propilo. Si no hubiera habido el doble enlace, simplemente hubiera dicho el butanoato de propilo. Pero como tengo que indicar la posición del doble enlace, y tiene que ser siempre después del prefijo, sería but present o ato de propilo, de butanoato de propilo, indicando la posición del doble enlace, después siempre del prefijo que indica el número de carbonos. En este otro compuesto tengo este ciclobutano, sería en el carbono 2, ¿no? Porque esta es la posición 1, la posición 2. En la posición 2 hay un sustituyente oxo. 2-oxo ciclobutano carboxilato de metilo. Y finalmente este último, tengo yo, este es un hexanoato de ciclo